Bueno, la obra de teatro que los muchachos hicieron va un poquito relacionado con lo que es la prédica. Y es una palabra que siempre, o una pregunta, un interrogante que siempre tenemos ahí. Incluso nosotros, los hijos del Señor, nos hacemos esa pregunta de ¿por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué si Dios nos ama tanto? ¿Por qué permite que pase cosas en nuestras vidas? ¿Por qué permiten que sufrimos? ¿Por qué permite que se nos mueran nuestras familias que más amamos? O a Juli que se le murió el perrito, o a la que le terminó el novio, o tantas cosas. ¿Por qué Dios permite que muchas cosas pasen en nuestras vidas? Entonces hoy vamos a estudiar este tema un poquito. Pero los invito, para los que no nos acompañaron, el martes ya empezaron las clases. Estuvo muy buena. Ya empezó la clase, va a ser teología sistemática, entonces los animo a que vengan, porque el tema de hoy se relaciona como un poquito, es como que va muy relacionado con lo que empezamos a estudiar, porque ustedes saben que debemos de estudiar para poder entender la palabra del Señor. Sabemos que la palabra es por revelación, amén, que la palabra es viva y es eficaz, que cada que nosotros leemos la palabra es algo nuevo que Dios nos quiere hablar, y cada día, y siempre nos va a pasar. Y pueden hablar con los que llevan mucho tiempo en el Evangelio, pueden llevar 20 años y leemos un capítulo y ese día Dios nos habla de una manera diferente, amén. Y podemos decir, uy, pero es que ese capítulo yo ya lo había leído, ese versículo yo ya lo había leído, pero resulta que ese día Dios me habló de una forma diferente, Dios habla a nuestro corazón. Entonces es necesario que nos capacitemos, muchachos, es necesario que cada día estemos avanzando, así como queremos avanzar en nuestra vida secular, que es genial, ir a la universidad, ir al colegio, bueno, ay, sí había un ruido. Ir al colegio, ir a tantas cosas, es muy importante capacitarnos en las cosas del Señor, amén. Entonces, los invito a que estén los martes. Este martes no hay clase porque es festivo, pero el próximo 27 de julio si hay clase, entonces los animo, porque necesitamos estudiar, y más que estudiar, necesitamos como reflexionar, como analizar, escudriñar las escrituras, amén. Cada que nosotros vemos la palabra del Señor, es en serio, muchachos, es como en verdad empezar a conocer al Señor. Nosotros sabemos que al Señor nosotros lo conocemos por medio de ¿qué? Por medio de la intimidad que tenemos con Él, y eso es algo muy necesario, y necesitamos conocer del Señor para poder entender tantas cosas que pasan, pero también necesitamos estudiar su palabra. Entonces siempre les digo lo mismo, es que Dios no me habla, es que yo no escucho la voz de Dios. Pues es casi que imposible escuchar la voz así audible del Señor, pero si vamos a la escritura, el Señor nos habla. Entonces les voy a adelantar un pedacito de las clases que estamos teniendo con el pastor, que son muy buenas, y para poder empezar este tema, que lo hemos titulado así, porque si Dios es bueno y nos ama, porque permite que pasemos por tantas cosas que quizás no son de nuestro agrado, amén. Vamos a empezar entonces a estudiar. Entonces, primero que todo debemos de saber que uno de los atributos que tiene el Señor, de muchos atributos, a ver, ¿quién sabe acá cuál es un atributo del Señor? ¿Que el Señor es qué? Amor. Bueno, pero ya empiezo y ustedes siguen. Dios es amor, por ejemplo, eso es algo, esa es una característica que el ser humano tiene. Nosotros tenemos amor. ¿El Señor tiene amor? No, ¿cierto que no? El Señor es amor, ¿sí? Nosotros tenemos amor, el Señor no, el Señor es amor. Nosotros tenemos bondad, el Señor no tiene bondad, Él es la bondad, amén. Pero en atributos Él es omnipresente, ¿qué más? Eterno, omnisciente, ¿qué es omnisciente? Que todo lo sabe. Omnipresente, que está en todas partes. Bueno, y otro de los atributos, que es el que vamos a estudiar hoy, y el que ustedes van a estudiar los martes acá con el pastor, pero hoy necesito que estudiemos uno de los atributos del Señor, es que es soberano, amén, y es un atributo que solamente tiene el Señor. Cuando un ser humano dice, no, es que Él es el soberano, o bueno, lo llaman así, eso es mentira, porque el único que puede hacer como quiera, con quien quiera y como quiera, es ¿quién?
es Dios. Amén. Él es el único que tiene este atributo de ser soberano. Él es el único que tiene este atributo de ser soberano. El Señor no nos tiene que pedir a nosotros permiso y decir, venga, Jason, ¿usted qué piensa si su perro se muere? No, simplemente Él tiene la soberanía para decir si una persona se muere, qué día se muere, cuándo se muere o qué hace, ¿cierto? Dios no nos tiene que pedir permiso a nosotros. Y eso es algo que es como muy difícil de entender, ¿cierto? Porque entonces siempre vamos donde el Señor y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Señor, ¿por qué murió? Señor, ¿por qué pasó tantas cosas? Entonces ahí es donde vemos un atributo del Señor, y es que el Señor es soberano, ¿sí? Que Él puede hacer como quiera, con quien quiera, ¿vale? Dios, en el momento en que nos creó, y era algo que decía Samu, de que Dios es amor. Cuando Dios nos creó, Él nos dio la plenitud en todo. Él que le dijo a Adán y Eva, vea, vayan, disfruten de lo que hay, pónganle el nombre a los animales, disfruten del bosque, coman de todas las árboles frutales. Supongo, y pues por lo que la palabra lo dice, no teníamos que parir con dolor, ¿cierto? Pero a causa del pecado, Pablo nos enseña que a causa del hombre, por causa de un hombre, entró al pecado a todos nosotros. ¿Sí? Entonces, si vamos a estudiar Génesis 3, que ya todos lo conocemos mucho, que es donde Dios le dice a Adán y Eva, venga, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Y entonces pasó lo de la serpiente y pasó esto. Entonces Dios les dijo, por castigo, de ahora en adelante vas a parir con dolor, trabajarás, te ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente, ¿cierto? Y ahí fue donde empezaron y entró el problema, ¿cierto? Entró el pecado al hombre. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos tantas, ay, yo quito esto que no me deja escuchar. ¿Por qué tenemos tantos sufrimientos? Primero, a causa del pecado original. A causa del pecado original, ya entonces nosotros, ¿qué pasa? Ya nosotros morimos, ¿cierto? Ya a causa del pecado original nosotros nos enfermamos, a causa del pecado original hay terremotos, hay temblores, hay tempestades, hay todo eso. A causa del temblor, a causa del pecado original es que se viene originando todas estas cosas. Entonces a veces pasa un temblor, se cae nuestra casa, entonces nosotros decimos, Señor, pero entonces ¿dónde estabas? Pues a causa de ese pecado original que entró, por el cual entró el pecado al hombre, pasan esas cosas, ¿cierto? No importa si somos hijos de Dios. Ustedes nunca han escuchado, uy, hubo un terremoto tremendo, pero solamente en la casa de Pepe, en la casa de Leo no tembló. ¿Cierto que no? A causa del pecado, si hay un terremoto, pues hay un terremoto en todos lados. No escuchamos que hubo un terremoto donde el impío, pero donde el Hijo de Dios no lo hubo. ¿Verdad que no? A causa del pecado, cuando esas cosas suceden en general. Igual es la muerte. Que estaba leyendo un versículo, pero no me acordaba. Eclesiastés. Eclesiastés decía que qué diferencia hay entre un animal y el hombre, si al fin y al cabo los dos nacen y los dos mueren, y que quién sabe para dónde va el animal y que quién sabe para dónde va el hombre. ¿Cierto? Que eso no lo saben, eso no lo sabemos. Entonces es eso, a causa del pecado original entró muchas cosas que es la muerte. Entonces ahí empezamos. ¿Y por qué murió mi papá? ¿Y por qué murió mi mamá? ¿Y por qué murieron mis hermanos? Pues esa es una de las respuestas, ¿cierto? Una de las respuestas es por el pecado original al hombre, al ser humano, entró ¿qué? La enfermedad, ¿sí? Entró la muerte, entraron las catástrofes, entró el hambre, entró hasta el problema de que no tenemos que ponernos de ropa, si no salíamos desnudos y ni cuenta nos dábamos, ¿cierto? Entró tantas cosas a causa de ese pecado original. Esa es una de las respuestas, ¿cierto? Pero les iba a compartir un versículo que me parece un poquitico fuerte, del que yo le estaba hablando de que Dios... Me devuelvo un poquito de lo de la soberanía de Dios. Dice que es el poder para cumplir su voluntad y su autoridad, para gobernar su dirección como lo determine su voluntad. O sea, que como qué, como Dios quiera. ¿Listo? Entonces vamos a leer Isaías 46:10. En 9, los voy a leer desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque escuchen, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. ¿Cierto? Entonces, por un lado, no podemos cuestionar al Señor porque el Señor es soberano. El Señor no nos tiene que pedir a nosotros permiso para decir, no, Señor, si es que yo canto más lindo que Leo, pero Leo por qué tal y Leo esto, no. El Dios es soberano y Dios decide llamar y poner al que Él quiera. Amén. Hay un versículo que dice, Dios pone reyes, Dios quita reyes. Dios pone a alguien, Dios lo quita, porque Él es soberano, no nos tiene que pedir permiso a nosotros. Amén. Por fuerte que suene, es así. Entonces vemos que por qué Dios es bueno y permite cosas en nuestras vidas. Uno, por el pecado original. Listo. Otro es por las consecuencias de nuestra desobediencia. Amén. Y ahí es donde viene lo que a veces no nos gusta escuchar. Y las consecuencias por nuestra desobediencia, eso nos va mucho a las mujeres, que somos a veces felices diciéndole al Señor, ay, vamos y lloramos y clamamos allá y le decimos al Señor, Señor, ¿usted por qué me dio a este esposo? ¿Usted por qué me dio a este novio? ¿Usted por qué esto? Y yo creo que Dios los mira y dice, ¿y usted cuándo me lo pidió? ¿Usted cuándo oró por ese esposo, o usted cuando oró por ese novio, o usted solito se lo escogió? En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las cosas por lo que Dios permite en nuestra vida es consecuencias de lo que nosotros vivimos. Entonces nosotros vamos donde el Señor, ¿cierto? Pero les voy a poner así un ejemplo. Resulta que yo soy asesina y entonces yo maté a varios, pero yo voy, me arrepiento, voy donde el Señor y el Señor me perdona, y la palabra del Señor dice que Él coge todos esos pecados y los arroja al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos, ¿cierto? Ahí fueron perdonados mis pecados porque yo me arrepentí, pero hay una consecuencia y es que un juez me va a mandar a la cárcel porque yo maté a esas personas, ¿sí? Igual pasa en nuestras vidas, muchachos. Nosotros le decimos al Señor muchas veces, Señor, pero yo ¿por qué vivo esto? Pero a mí ¿por qué me pasa esto? O ¿por qué, Señor, tengo que pasar por situaciones? Pero no vemos que eso es un resultado de algo que nosotros elegimos hacer. ¿Sí? Y miren, muchachos, que eso me colocaba a pensar algo en cómo todo se viene en cadena, ¿sí? Y eso es un estudio que vamos a hacer porque queremos predicar acerca de eso. Y eso me colocó, cuando estaba organizando el tema, me colocaba a pensar eso en cuando las muchachas quedan en embarazo joven. Entonces, por ejemplo, nosotras que somos de Mía, vamos donde el niño y vemos que el niño tiene problemas, que el niño tiene problemas, dejémoslo ahí, ¿cierto? Entonces vamos donde la mamá y tratamos como de averiguar qué es lo que pasa. Ah, no, lo que pasa es que yo quedé en embarazo a los 16 años y entonces tuve a mi hijo, pero entonces era muy joven, no sabía qué hacer, entonces le dejé el hijo a mi abuela, o entonces le dejé el hijo a esta persona, o lo empecé a criar con esa frustración de que yo no pude disfrutar de mi juventud, ¿cierto? Y empieza uno a ver todo eso que viene a cabo de una consecuencia que el Señor ya no lo había dicho, ¿cierto? El Señor lo dijo y nos lo ha dicho siempre: cuidado con el adulterio, cuidado con irse a acostar con sus novios, cuidado con hacer esto. Pero a veces queremos hacer algo y decir, no, yo hago lo que quiera, ¿cierto? Pero cuando viene la consecuencia, ahí sí vamos donde el Señor y le decimos, Señor, ¿qué pasó? Yo tan joven y con un hijo, y resulta que no solamente se arruina la vida de la persona, sino que empiezan a arruinar la vida de ¿quién? De sus hijos, ¿cierto? Porque entonces ya no soy capaz de asimilar el problema o lo que hice, sino que empiezo a desquitarme con el niño. ¿Y pero qué es lo que le pasa? No, es que no tengo tiempo libre, es que yo estoy muy joven, yo no he bailado, yo no he saltado, yo no he reído, yo no he tenido novios, y empiezan a haber unas consecuencias, y esas consecuencias las paga el que menos las debe.
qué es el niño. Y eso lo vemos mucho como maestras. Como maestras tratamos de indagar qué es lo que pasa con el niño y vemos que es una frustración que hay en los padres, que no corrigen o tantas cosas en esto así. Y luego vamos a verlo en nuestras vidas y es igual, muchachos. Queremos hacer cosas sin tener una consecuencia, y de todo tenemos una consecuencia, de todo, muchachos. Si yo hago algo, tengo una consecuencia, sea buena o sea mala, pero cuando tengo una consecuencia, la voy a tener, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir donde el Señor y quejarme y decirle, Señor, porque es que a mí siempre me pasa lo mismo, cuando hasta incluso yo tengo la respuesta, cuando incluso yo sé, y yo siempre se los he dicho mucho a ustedes y siempre se los predico, porque incluso sé que me va a hacer algo mal y voy y sigo aferrado. Que ella veía como un meme o algo así, el hombre agarrando unas espinas y decía, pero es que me duele, y alguien le decía, pero entonces ¿por qué no suelta? ¿Cierto? Y somos expertos en eso, en coger algo y agarrarlo, y aunque sepa que nos duele y aunque sepa que eso nos va a hacer daño, seguimos aferrados a eso. Cuando el Señor nos dice, mira lo que hacían en la obra de teatro, que el Señor le decía, suelte eso, que yo tengo algo mejor para darle. Suelte eso, que viene una bendición más grande, ¿cierto? Y a veces Dios permite que en nuestras vidas pasen cosas para darnos cosas aún mejores, pero debemos saber y debemos permanecer en el Señor. Amén. Pero nosotros cuando empezamos a tener consecuencias de algo, casi siempre viene a nosotros la queja. ¿Y sabe qué debería? Y es algo que yo quiero que se lo llene en su corazón. Porque yo que ya les hablaba en una prédica, en un culto de domingo, de que nosotros debemos de pedirle al Señor discernimiento. Amén. Discernimiento. Porque nosotros debemos de saber el por qué está sucediendo estas cosas en mi vida, ¿sí? Si en mi casa está pasando algo, casi siempre es una puerta que nosotros abrimos. Casi siempre son consecuencias de algo que nosotros estamos haciendo en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro colegio, en nuestro alrededor. Entonces debemos de tener ese discernimiento para saber, bueno, Dios está permitiendo que esto pase en mi vida por algo que yo estoy haciendo. Mire lo que leíamos en el proverbio, que el que encubre sus pecados y no los confiesa, pues no alcanza misericordia del Señor. Amén. Entonces debemos de analizarlo y decir, ¿será que acaso lo que yo estoy viviendo es por un pecado que yo tengo? ¿Es por algo que yo estoy haciendo mal? Y entonces voy y me quejo y le digo al Señor, Padre, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando en verdad nosotros sabemos que es algo que nosotros estamos haciendo. Entonces, el primer punto que es, ha llegado cosas a nuestra vida a causa del primer pecado, ¿cierto? Hay cosas que pasan porque de ahí viene. Entonces ahí es donde está la explicación. ¿Y por qué murió papá? ¿Y por qué murió mamá? ¿Y por qué me muere eso? Pues porque por ese pecado entró la muerte. ¿Por qué nos enfermamos? Porque por ese pecado entró la enfermedad, ¿cierto? Y el segundo es, hay cosas que permanecen y pasan en nuestras vidas a causa de la desobediencia de nosotros, a causa de que el Señor nos ha dicho, suelte eso, no haga eso, mire, eso le está trayendo las consecuencias que usted está teniendo en su vida. Amén. Y el tercero es, porque por eso les dije que teníamos que estudiar, ¿qué? La soberanía del Señor. Y entonces ese es el punto donde ahí todos los religiosos saltamos. Resulta que yo mientras estudiaba este tema se me vino a la cabeza que yo tuve un problema y entonces se me vino alguien y me dijo, hermana, eso es falta de oración, ayuno y vigilia, porque yo he visto y tengo muchos casos de esos en donde con oración, ayuno y vigilia, eso se pasó, eso se restauró y eso se arregló. Entonces yo mientras arreglaba esto, yo le oraba al Señor y yo le decía, Señor, ¿será que es así? Entonces sería muy fácil, ¿cierto? Porque entonces vendrían todos ustedes y me dirían, Liz, estoy enferma. Entonces yo, ¿qué le digo? Ore, ayune y vigile. Liz, se me está ya dañando el hogar. Ore, ayune y vigile. Señor, Liz, se me está haciendo, ore, ayune y vigile. Entonces sería como una regla, ¿cierto? Sería como que entonces el cristianismo sería muy fácil, porque entonces yo tengo un problema, oro, ayuno y vigilo, y listo. O sea que ¿cuánto tarda eso? Por más que ayunemos, no vamos a ayunar más que el Señor Jesucristo. O sea que un problema va a durar ¿cuánto? 40 días. ¿Sí o no? Según esa regla que me dijo la hermana, problema que tengan se arregla en 40 días. ¿Por qué? Porque pues máximo ayunarán uno 40 días y eso que no creo, ¿cierto? Pues yo personalmente he ayunado 21, pero que ya 40, ¿cierto? Eso es fuerte.
Entonces yo me colocaba a pensar eso, y ahí es donde Dios nos muestra ¿qué? La soberanía. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a permanecer en el Señor y decirle al Señor, Señor, yo no sé el por qué yo estoy pasando esto. Yo no sé el por qué yo vivo esto, Señor, pero muéstrame. Ahí es donde les hablamos de qué, del discernimiento. Padre, muéstrame el por qué. ¿Y sabe yo por qué les digo? Y tengo la certeza, y se los digo con la autoridad de Cristo, de que eso no es así. Porque el mismo Dios que salvó a Daniel de los leones, y cuando salió decía, ay, pero es que nosotros allá veíamos que habían, yo no me acuerdo, como 3 o 4 personas, y resulta que era que Dios había mandado ángeles, ¿cierto?, a que estuvieran con Daniel. El mismo Dios que salvó a Daniel de los leones fue el mismo Dios que permitió que Esteban muriera apedreado. ¿Fue el mismo Dios o es un Dios diferente? Fue el mismo Dios. El mismo Dios en el que Esteban clamaba y le decía al Señor, quizás sálveme, ayúdeme. El Señor en su soberanía permitió que Esteban muriera. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que mientras Esteban moría, la palabra, Esteban decía, Señor, te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Y alabado sea el Señor. Hasta el último suspiro que Esteban dio, lo dio glorificando al Señor. Mientras que a Daniel lo sacó del pozo de los leones. Amén. Entonces, esa es la soberanía del Señor. Yo no les estoy diciendo, entonces no ayunamos, no oramos y no vigilamos. Claro, si esa es la regla de nosotros los cristianos, ¿cierto? Los cristianos, ¿qué hacemos? Orar, ayunar y vigilar, claro que sí. Pero hay situaciones de nuestras vidas que por más que oremos, ayunemos y vigilemos, Dios determinó que era así. Y también lo podemos ver con quién. Hay uno muy famoso que siempre lo repetimos. ¿Con quién? ¿Con quién, Leo? Con Pablo, ¿sí o no? Pablo, por más que le clamó al Señor, Señor, quita este aguijón, quita esto que hay en mi vida, Dios siempre le dijo, no. Quítamelo, Señor. No, no se lo quitó. Mas Pablo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, Señor? Yo, si esto es para testimonio, entonces dice, ¿cómo fue que dijo? Básate en mi gracia, que en tu debilidad me fortalezco yo. Ahí se me olvidó el versículo. Bueno, pero así fue con Pablo. Pablo, por más que le clamó al Señor de que quitara ese aguijón, Dios no lo quitó. Más Pablo se apartó, más Pablo dice que se fue al mundo, más Pablo dice que entonces entró a estar interrogando al Señor, a estar diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, la palabra del Señor dice que Pablo murió sirviéndole al Señor. Amén. Entonces hay cosas que pasan en nuestras vidas, muchachos, y esto también va como muy con la prédica que les habíamos dicho acerca de las pruebas que nosotros a veces vivimos con el Señor. Entonces hay situaciones en nuestras vidas que simplemente no es porque estemos en pecado, que simplemente no es por el pecado original, sino que hay cosas que simplemente el Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos, quiere hacer algo en nuestras vidas. Amén. Yo creo que el Señor ahí es donde dice, es que yo estoy permitiendo que eso pase en tu vida porque yo sé que lo vas a sobrellevar. La palabra del Señor dice que no hay carga que Él coloque en nosotros, que nosotros no seamos capaces de sobrellevar, que Él sabe hasta qué punto Sara es capaz de soportar algo, cosa que de pronto Sofía no lo va a hacer, porque Dios nos conoce, nosotros somos creados por Él, nosotros no somos hechos a nosotros mismos, sino que Él nos creó. Entonces hay cosas que pasan en nuestras vidas donde simplemente tenemos que decirle, Señor, si esto que yo estoy viviendo en mi vida va a ser de testimonio para muchas personas, Señor, úsame, ayúdame a pasar esto que yo estoy viviendo, ayúdame a sobrellevar esta carga que ha venido a mi vida, este problema, esta situación, ayúdame, pero dejemos que sea Dios el que cambie, el que transforme, el que quite, el que sea el que transforme nuestras vidas y en que en verdad nosotros seamos capaces de decirle, bueno, Señor, si esta es una situación por la que tengo que pasar, por eso lo estoy diciendo que es tan importante el discernimiento y el de nosotros analizarnos para nosotros poder llegar a eso. Por eso yo también les digo, muchachos, y es que cuando alguien esté en eso, cuando nosotros veamos que alguien esté en un problema, que uno de nuestros jóvenes o alguien esté pasando por esas situaciones, el mejor regalo que nosotros le podemos hacer es la oración. Es orar
Ahí sí tenemos que orar, ahí sí tenemos que clamar al Señor y decirle, Señor, si esto es a causa de que ella está haciendo algo malo, pues Señor, reargúyela. Pero si es algo por la cual ella tiene que dar testimonio y ser probada, Señor, dale la fortaleza para que ella pueda llegar y terminar ese proceso que hay en la vida de ellas. Entonces, yo creo que muy claro, o sea, determinar o decir, uy, por fin Liz nos dijo el por qué Dios no nos evita las cosas, es muy complicado. Es una pregunta que yo creo que, y hay preguntas y hay interrogantes que solamente yo creo que se los tenemos que hacer cuando estemos en la presencia del Señor, porque en verdad que hay situaciones, y hay un caso muy específico acá que en la iglesia que a mí siempre me ha tocado mucho mi corazón, y yo creo que unos lo saben, el de una chica que estaba en embarazo y el novio cristiano también la mató y todo ese cuento. Entonces yo digo, hay preguntas y hay cosas que uno dice, sí, no, eso no tiene como una respuesta, simplemente eso ya hay es que preguntárselo al Señor, ¿cierto? Simplemente cuando ya estemos con el Señor le vamos a hacer esa pregunta, pero si hay una respuesta al por qué Dios permite esas cosas, el por qué permite que mueran, el por qué permiten las enfermedades, o el que por qué permite tantas cosas, simplemente porque Dios es soberano. Amén. Y es ahí donde tenemos que tener un corazón humilde, un corazón en el que le podamos decir al Señor, bueno, Señor, transfórmanos, cámbianos, moldéanos, como decía el pastor, ¿cierto? El que el barro esté tan suave que el alfarero lo pueda moldear. Pues entonces eso es lo que debemos hacer. Entonces yo los invito a que en esta noche analicemos nuestras vidas, y no solamente esta noche, sino que la analicemos siempre y nos hagamos esa, en vez de irle a preguntar al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué permites esto? ¿Qué tal si mejor nos hacemos esa pregunta a nosotros? Quizás si mejor nos hacemos esa pregunta y decimos, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿A consecuencia de qué esto llegó a mi vida? ¿Será que esto llegó a consecuencia de un pecado o esto llegó a consecuencia simplemente de algo que tengo que vivir? Amén. ¿Los muchachos van a subir? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que nos tenemos que, ¿sí ya? Hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar es nosotros mismos, ¿sí? En vez de írselas a preguntar al Señor, es un análisis que nos tenemos que hacer nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios.